Rebaño de Lobos es Foe Ministries. Foe Ministries. Tú puedes darme dinero, puedes darme cosas, puedes estar enojado, puedes estar feliz, pero lo que yo necesito es saber que me amas. Sé que no me veo igual, sé que he cambiado, pero sigo siendo tu hijo. Nuestro trabajo es volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Hijos en la Mira es una producción de Foe Ministries. Si quieres Hijos en la Mira en tu WhatsApp, guarda el 316-424-2743 en tus contactos como Foe Ministries y solicita recibir los videos. Estamos en la calle 63G, número 28A35, Bogotá, Colombia. Rebaño de Lobos es Foe Ministries. Foe Ministries. Rebaño de Lobos es Foe Ministries. Foe Ministries. Muy buenos días. Dios los bendice. ¿Cómo amanecieron? ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Dígale a su vecino: me alegra tanto verte acá. Dígale: eres tan especial para mí. Póngase cómodo, por favor. Saludamos a las personas que nos están viendo por internet. Dios los bendiga. Es un privilegio poder compartir con ustedes en esta mañana la palabra de Dios. Amén. Recuerde que si vive en Bogotá o vive en Miami y no tiene una iglesia, estamos para ayudarle. Si no tiene un pastor, tenemos este lugar. Hay un lugar aquí para usted. Amén. Pero si tiene su iglesia, usted tiene su pastor, no entiendo qué hace aquí, vaya para... No, mentira, está bien, está bien. Dios los bendiga. El pastor ya viene, amén. ¿Cuántos están alegres de eso? Amén. Ya el próximo, dígale a su vecino, ya el próximo viernes tenemos al mechudito. Amén. ¿Cuántos le alegran eso? Amén. A propósito del pastor, tenemos un video que les mandó como todos los domingos. Buenos días, Foe Bogotá. Cómo me alegra saber que usted se congrega, cómo me alegra saber que usted venció, cómo me alegra verlo llegar a la iglesia y llegar con ese ánimo y con esa alegría que siempre llega. En realidad estoy admirado de ustedes. Me encanta verlos, los amo tanto. Me encanta ver cómo llegan con sus familias a la iglesia y llegan y se disponen y adoran y escuchan la palabra del Señor. Hoy Dios tiene un mensaje buenísimo. Lo que Dios va a hablar es importante para su vida, tiene mucho que ver con su vida. Recuerde, la forma en que el Señor nos dio para darnos la victoria es a través de su palabra. Usted cree su palabra, la aplica y la palabra hará lo que dijo que haría. Entonces este momento, esta mañana, es importante en toda su semana. Esta semana usted recibirá la palabra de Dios. Hoy recibe la palabra de Dios, la pondrá en obra y esa palabra le dará la victoria. Ya estoy pronto por estar allá, estoy pronto por verlos. Gracias por sus oraciones, gracias por acompañarme, gracias por estar conmigo, gracias por escribirme lo que me escribe. En realidad, Foe Bogotá, ustedes son mis amados. Quiero hacer esto que siempre hacemos. Levante su mano de autoridad y diga conmigo esto: en el nombre de Jesús, soy libre. En el nombre de Jesús, tengo la victoria. En el nombre de Jesús, los que amo son guardados, están bajo el pacto de la sangre de Jesús. Buenos días, Foe Bogotá. ¿Cómo me alegra? Buenos días, otra vez, responde. Amén. ¿Cuántos están alegres entonces? Amén. Recuerde que hace 8 días estábamos hablando de voces, ¿se acuerda?
que comenzamos en Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, me gusta como lo dice la NBI, ¿se acuerda cómo era que decía? Decía, si realmente escuchas al Señor tu Dios. Recuerde que hay una diferencia entre oír y escuchar. Recuerde que el oír es porque a usted le tocó. Usted va por la calle, pasó un carro, pitó, usted le tocó escuchar, usted no pudo decidir que escuchaba o que oía. Pero cuando usted escucha es lo que usted decide oír, amén, es lo que usted decide ponerle atención. Entonces dice, si realmente escuchas al Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te escribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre las naciones de la tierra. Versículo 2, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si escuchares o si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios. Amén. Dígale a su vecino, la clave está en escuchar la voz correcta. Y la voz correcta es la del Señor. Amén. Recuerde, el mundo está hablando mucho y necesitamos saber cuál es la voz correcta para saber tomar decisiones. ¿Cuántos han estado afanados por querer escuchar la voz de Dios? Todo el mundo quiere escuchar la voz de Dios, todo el mundo quiere saber qué hacer. Todo el mundo quiere saber si esa es la persona indicada para casarse o no casarse. Todo el mundo quiere saber en qué trabajo estar. Todo el mundo quiere saber en qué negocio invertir o no. ¿No tienen esas preguntas? Uno quisiera tener una respuesta de alguien que ya vio todo para que le ayude eso a uno. Amén. Uno a veces sueña, a uno le gustaría viajar en el pasado. ¿Nunca se ha imaginado eso o solo yo? A uno le gustaría hacer lo que hizo Martin McFly, robarse una revista con todo y ir al pasado y decirle que apuesten todas esas vainas. Uno quisiera hacer eso, uno quisiera saber algo del futuro o quisiera para saber tomar buenas decisiones. ¿Cuántos aquí se han equivocado alguna vez en una decisión? Muchas veces. Uno de soltero, uno comienza a caerle a una muchacha, invierte su platica, invierte el tiempo y cuando se da cuenta de la platica, se perdió. Y vuelve otra vez, intenta otra y así le hace y ¿cuánto diera uno por saber ya cuál es la que es? Y saber específicamente dónde invertir o dónde buscar trabajo. ¿No le gustaría eso? Que usted fuera y llevara la hoja de vida y le aceptaran de una y no tuviera que caminar más. O cuando uno está buscando apartamento, ¿alguien ha buscado apartamento aquí alguna vez? Es lo más harto que puede haber. Es lo más harto que puede haber porque uno busca, va, se desplaza hasta el lugar, entra, ve algunos bonitos, ve algunos feos, ve algunos que le impactan pero no le alcanza el dinero, usted se frustra, se pone triste, después se va y eso es frustrante. Cuando nosotros estábamos buscando bodega, que salimos de galerías para esta zona, estuvimos buscando durante mucho tiempo bodega y mirábamos, vimos esta una vez y nos pareció un poco costosa, dijimos no vamos a poder con eso y nos fuimos, seguimos dando vueltas, pero el Señor ya había hablado a través de una hermana aquí de la iglesia, ya había dicho cuál era el lugar, o sea, y habíamos venido acá, vinimos acá y lo vimos y la fe no nos alcanzó y dijimos no, y nos pasamos un tiempo más, pero el Señor ya había hablado y fue muy fácil. También una vez estábamos buscando apartamento con mi hermano y buscar apartamento es lo más desgastante que puede haber y estábamos afanados mirando en los periódicos, saliendo a caminar por el barrio y toda la cosa, cuando dijimos una vez oremos, nos pusimos a orar, dijimos Señor háblanos, muéstranos. Y el Señor habló y fue muy rápido y nos hubiéramos ahorrado todas las caminadas, las asoleadas, todo lo que uno hace cuando uno busca apartamento, cuando uno tiene la dirección correcta. Amén. Saber escuchar la voz de Dios es fundamental para el creyente. Amén. Y usted debe saber que usted tiene un papá que le gusta hablar. Dígale a su vecino, a su papá le gusta hablar. Amén. Entonces, la charla del día de hoy es la continuación de hace 8 días. ¿Se acuerda que hablamos un poquito de Samuel? Que apareció el héroe de la historia, Samuel, que el pueblo venía sin escuchar a Dios, 400 años mal, 400 años donde tenían victoria, pero también tenían derrota, victoria, derrota, victoria, derrota. Y el Señor levantó a Samuel. ¿Se acuerda que Samuel fue criado o creció entre la religión?
personas que oían al Señor, pero él decidió escuchar al Señor. ¿Se acuerda que el sacerdote de esa época se llamaba Elí y sus hijos eran perversos, sus hijos eran religiosos? A pesar de que Samuel creció en un ambiente religioso, él decidió escuchar la voz del Señor. Y cuando él escuchó la voz del Señor, fue que tuvo la victoria. Mira lo que dice 1 Samuel 3, versículo 19. Estoy haciendo un pequeño recuento de hace 8 días. 1 Samuel 3, 19 dice: y Samuel creció y el Señor estaba con él. Y mira lo que le dijo: y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. O sea, por Samuel saber escuchar la voz del Señor, todo lo que Samuel decía se cumplía. Todo lo que Samuel expresaba se hacía. Él hablaba y se cumplía. El Señor no dejaba que ninguna de sus palabras cayera a tierra. Mira lo que dice, salta un poquito ahí al capítulo 7, versículo 13 del primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 13, dice: de modo que los filisteos fueron sometidos y no volvieron a invadir a Israel por un tiempo. Y durante toda la vida de Samuel, ¿durante qué? Toda la vida de Samuel, la mano poderosa del Señor se levantó contra los filisteos. O sea, durante toda la vida de Samuel, el diablo no pudo atacar a Israel. Amén. Cuando se levanta un hombre de Dios, una mujer de Dios, en cada hogar, en cada familia, que decide escuchar la voz del Señor, Satanás no puede entrar. Amén. Y es lo que necesitamos en nuestros hogares. Necesitamos que el diablo deje de enfermar a nuestras familias. ¿No le molesta cuando su familia se enferma? Es incomodísimo. ¿No le molesta cuando el diablo se mete con su economía? Que usted cree que va bien y de repente pasa algo, un hueco en su economía, o no le llega el dinero que necesitaba, o la persona no le paga, y eso es frustrante porque usted comienza a quedar mal, usted comienza a afanarse, comienza a angustiarse por esa deuda, por esa enfermedad que tiene. Pero yo le tengo una buena noticia: si usted decide escuchar la voz del Señor, Satanás nunca va a poder entrar a su casa. Amén, porque el Señor está para ayudarnos, Él está para avisarnos, Él está para prevenirnos, Él está para anunciarnos. Va a pasar lo que pasaba con el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. El Señor le decía al pueblo de Dios: prepárese porque lo van a atacar por tal lado. Lo van a atacar por tal lado. Su estrategia va a ser esta: haga esto, prepárese en este lugar, párese en este lugar, no haga esto. Todo se lo decía el Señor, y cuando el pueblo escuchaba la voz del Señor, tenía la victoria. Amén. Entonces dígale a su vecino: si quieres la victoria, escucha la voz del Señor. Amén. Y quedamos ahí y llegamos que Samuel tenía un nivel de confianza impresionante, que hablaba con Dios de tú a tú. Y también vemos en el Antiguo Testamento una cantidad de hombres de Dios que hablaban con Dios de tú a tú, face to face. Por ejemplo, ¿se acuerda cómo hablaba con Elías? ¿Cómo hablaba con Abraham? ¿Cómo hablaba con Moisés? O sea, el nivel de confianza que tenían ellos dos era tan alto que ellos a veces eran muy como atrevidos con Dios. Y por ejemplo, usted ve cuando Abraham hablaba con Dios, era algo muy confianzudo. Era Dios mismo. Y Abraham, en cierta oportunidad, el Señor dijo: me cansé de Sodoma y Gomorra, voy a acabar ya con Sodoma y Gomorra, eso vaina está terrible, no se quieren arrepentir. Y Abraham, ¿se acuerda que le dijo? Señor, ¿cómo vas a destruirlo? ¿Qué tal hayan 100 justos? Y el Señor dijo: listo, si hay 100 yo no destruyo eso. Pero Abraham se puso a pensar: no, allá no hay 100 justos. Allá no hay 100 justos. Señor, ¿y si hay 50 justos? Y el Señor dijo: listo, de una, si hay 50 no destruyo. Y dijo: no. ¿Se acuerda cómo se llamaba su sobrino? Lot. Y dijo: no, ese Lot es como carnalongo. Ese no ha sido capaz ni de evangelizar a su familia. No, ¿y si hay 30, Señor? Y el Señor dice: listo, si hay 30 yo no destruyo. Y así hasta creo que llegaron a 10. Yo creo que Abraham pudo haber llegado hasta 1, Señor. Si hay un solo justo, el Señor dice: listo, yo no destruyo. Cuando hay comunicación, hay confianza. Y cuando hay confianza, usted se puede tomar atrevimientos, ¿o no? ¿Cuántos están casados acá? ¿Usted cómo comenzó con su pareja? Hablando, ¿cierto? Porque por lo pinta no fue, ¿entiendes? O sea, fue hablando, ¿cierto? Hola, ¿cómo estás? Mandando mensajitos. Y usted le mandaba el mensajito, ¿cierto? Usted le testeaba o la llamaba. Y si ella respondía, usted se animaba. Y usted, uy, sí. O usted le traía un detalle.
y se lo recibía y dijo, lo recibió, ahí vamos bien, primera base, voy llegando, ¿me entiende? Y usted tomaba confianza y usted comenzaba a hablar hasta que usted llegaba al momento en que la invitaba a salir, ella aceptaba y comenzaban a charlar, así hasta que un día él le propuso ser novios, usted se tomó la confianza de darle un beso. Pero todo se logra cuando hay comunicación. La comunicación es fundamental, dígale a su vecino, la comunicación es fundamental. Dígale, si no hablamos estamos fregados, ¿entiendes? O sea, es fundamental. Y en el matrimonio es fundamental la comunicación. Uno tiene que hablarlo todo, uno no puede dar por sentado que ya entendieron lo que usted está queriendo decir. Mujeres, ténganos paciencia. Ustedes creen que uno entendió y no entendimos, ¿entiendes? Uno solamente escuchó una cosa. Lo mandan a uno a la tienda por las cosas de la casa y uno solo escuchó la primera. Y uno llega allá y uno, ¿qué más era? Escríbanos una nota, denos una notica, mándenos el mensaje, ténganos paciencia y ayúdenos, háblenos. También hombres, cuando le den instrucciones a su esposa, entienda que ella entiende distinto. ¿Entiende? Entre hombres uno le dice la dirección, calle 63G, número 28A35, y usted, ok, ya se ubicó. Pero usted, ¿cómo tiene que decirle a una mujer? No, usted llega hasta la estación Simón Bolívar, usted baja una cuadra caminando hacia las montañas, ¿cierto? Usted va a encontrar una casa negra. Esa es muy distinto, y no es porque ninguno sea menor ni nada, sino que los dos pensamos distinto, amén, y actuamos y estamos para complementarnos. Ustedes saber que con Dios es exactamente igual, la comunicación es fundamental, y hay una cosa, Dios quiere hablarnos. Dios quiere comunicarse con su pueblo. Desde el principio, usted mira la Biblia desde el principio, desde Génesis, el Señor le encantaba hablar con la humanidad. Él le encantaba bajar y hablar con Adán y Eva. Caminaban por el huerto del Edén. A él le encantaba hablar y hablar. ¿Se acuerda con Enoc? Hablaba tanto que un día le dijo, venga, mejor quédese aquí. No, ¿para qué vuelve a la casa? No, quédese conmigo, porque le encanta hablar. Entonces, cuando al Señor le gusta hablar, usted también debe estar atento a su voz y atento a escuchar. Amén. Por ejemplo, había con Elías, era un hombre que se daba garra, porque Elías muchas veces hacía cosas que no le consultaba al Señor, pero el Señor lo respaldaba. En cierta oportunidad, Elías estaba por ahí en una montaña y mandaron a unos soldados a recogerlo, a arrestarlo. Y él dijo, si yo soy un hombre del Señor, que descienda fuego del cielo y los acabe con todos. Y el Señor le decía, bueno, hagámosle, y decía descender fuego. Mandaron otros hombres, otros 50 soldados a capturarlo. Y el Señor dijo, Elías se tomó confianza, como Samuel, ninguna palabra cae a tierra. Y dijo, si yo soy un hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y los consuma a todos. Y el Señor, listo, hagámosle, ¡pum! Y mandaba fuego otra vez. ¿Se acuerda cuando estaba presentando el sacrificio con los sacerdotes de Baal? Que hizo un altar y Elías tenía mucha confianza. Él le tenía mucha confianza que su Dios siempre lo escuchaba. ¿Sabe por qué tenía confianza de que Dios lo escuchaba? Porque él siempre escuchaba al Señor. Y siempre que él escuchaba al Señor, él tenía la confianza de que Dios también lo iba a escuchar a él. Y cogió el sacrificio y le echó agua. ¿Se acuerda que echó agua? Y echó tanta agua que el agua recorría alrededor como si fuera un río. Y dijo que descienda fuego del cielo. Y el Señor dijo, hagámosle. A él le encantaba eso, al Señor le encanta eso. Y descendía fuego del cielo. Con Elías se daba garra. ¿Usted quiere que el Señor se dé garra con usted? Amén. Que lo respalden todas esas ideas locas que usted tiene. Porque aquí hay muchas ideas, amén. Aquí hay gente muy creativa, y más que aquí casi todos son artistas, amén. Todos tienen un talento y una habilidad. ¿Usted quiere que el Señor lo respalde? Aprenda a escuchar la voz del Señor antes. Cuando usted aprenda a escuchar la voz del Señor, el Señor va a comenzar a respaldarlo en todo lo que usted necesita. Pero ahora, para llegar a ese nivel de confianza con Dios, es necesario una siembra de humildad. ¿Ok? Anote ahí. Una siembra de humildad. Es necesario tener una siembra de humildad. Y hay una cosa que usted debe aprender al principio. Hay que saberse quedar callado a veces. Usted no puede llegar a la empresa el primer día de trabajo y decirle a su jefe cómo manejar la empresa. Usted no puede llegar a su empresa y decirle, no jefe, el primer día de trabajo lo acaban de concretar, jefe, yo creo que esto debería hacerse de otra forma. Lo que toca hacer, ganarse su confianza, que vean que usted es bueno, que vean que usted sabe lo que hace, y pasa el tiempo con la comunión, ven que usted hace caso. Cuando ven que usted hace caso, le pueden dar la confianza de que usted comience a hablar. Y cuando usted comienza a hablar es cuando usted puede comenzar a opinar.
El problema de nosotros los colombianos es que no sabemos escuchar y vivimos bajo una regla que se llama yo no me dejo. Y somos famosos en internet por esa frase que dice, usted no sabe quién soy yo. Y no somos nadie, ¿se entiende? Y salimos con esa frase de usted no sabe quién soy yo. Por ejemplo, problema de los colombianos, todo lo refutamos. Nos llaman la atención y lo refutamos todo. ¿No ha encontrado gente así? Usted le está llamando la atención, pero es que yo esto, pero es que yo esto. No, hay momentos en que hay que saberse quedar callado. Dígale a su vecino, este es un momento para quedarse callado. No me hable que estoy poniendo cuidado. Listo. Otra cosa, otro problema de los colombianos o de la humanidad en general es que también todo lo cuestionamos. Todo, y nos dicen, hagan tal cosa y usted, pero ¿por qué? ¿Y por qué así? Parecemos un niño chiquito. ¿Cierto? Que uno le dice a Naya, lleva esto para allá. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué es esto? No, hay veces con Dios que hay que quedarnos callados. Hay cosas que no vamos a entender. Hay cosas que a veces son muy, que nuestra cabeza no lo logra entender. Y el Señor sabe por qué no lo dice. El Señor a veces le dice a uno, no se meta más con esa persona. Y usted, pero es que mire, va a la iglesia. Pero es que no se meta con esa persona. Y uno no hace caso y es cuando uno se estrella. Uno tiene que aprender a saber quedarse callado. Dígale otra vez a su vecino, aprenda a quedarse callado. Amén. Hay que ser humilde, hay que agachar la cabeza. A veces hay que quedarse callado a pesar de que usted tenga la razón. A uno de hombre de casado le toca constantemente. Hay veces hay que quedarse callado. Hay veces su jefe no tiene la razón y lo está regañando a usted sin fundamento y sin razón. Pero si usted comienza a alegar y si usted comienza a contradecir, de inmediato algo va a pasar ahí. O sea, no va a tener la confianza de su jefe. Una persona que no se deja reprender no es confiable. Dígame, si usted no se deja reprender, estamos fregados. Si usted no es una persona que se deja reprender por Dios y no se deja, o sea, ¿cómo se va a dejar reprender por Dios si no se deja reprender por alguien terrenal? Hay veces que hay que quedarse callado. Mira lo que dice Proverbios 17, versículo 28. Proverbios 17, versículo 28. ¿No le quedó lo que dice? Hasta los necios pasan por sabios si permanecen callados. Parecen inteligentes cuando tienen la boca cerrada. Hay veces hay que quedarse callado. Y puede que usted tenga la razón. Es más, a lo mejor usted la tiene, pero aprenda a quedarse callado. Cuando usted se queda callado y recibe la reprimienda humildemente, eso da confianza. Su jefe puede decir, no, este man es confiable, yo puedo delegarle algo más. Pero si usted lo reprenden y se ofende, no es confiable. Es una persona que uno no le puede delegar nada porque se va a emberracar. Se emberraca viendo el Chavo. ¿Entiendes? Hay gente que es así. Se emberraca viendo el Chavo. No, hay veces que lo van a reprender a uno. Quédese callado, sea humilde y la blanda respuesta quita la ira. Dígale a su vecino, la blanda respuesta quita la ira. Y dígale, quedándose callado se ve muy inteligente. Proverbios 12:15, mire lo que dice Proverbios 12:15. Dice, los necios creen que su propio camino es el correcto, pero los sabios prestan atención a otros. Los necios creen que su propio camino es el correcto, pero los sabios prestan atención a otros. Hay veces que usted cree que es correcto, pero sea un poco humilde y reconozca que a veces nuestro camino no está bien, a veces nuestras decisiones están mal, o a veces otra persona puede tener más experiencia que otro. Amén. Yo, por ejemplo, yo dicto clase en CEPCO y al principio, cuando yo llego a dar clase, es muy difícil las primeras horas, porque las personas me ven así chino, aunque no soy tan chino, me ven con mi apariencia, ellos dicen, no, este man que me va a enseñar a mí. Y usted comienza a ver así la gente así. ¿Cómo está usted en este momento? Comienzan a verlo aún así, como a ver qué me puede dar. Pero pasa el tiempo, pasa y ven que Dios sí se puede mover a través de cualquier persona, amén. Bajan su defensa y comienzan a recibir, cuando uno es humilde para recibir. Entonces, Proverbios 10:14, mire de lo que dice.
Proverbios 10:14 dice, el sabio sabe callar, el tonto habla y causa problemas. El sabio sabe callar, el tonto habla y causa problemas. Salmo 138, versículo 6. Salmo 138, versículo 6. Mire lo que dice. Aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos. Sea humilde. ¿Y sabe una cosa? Que para ser cristiano se necesita ser muy humilde. Porque creerle a alguien que usted no ha visto se necesita mucha humildad. ¿Por qué cree que el Señor no se le puede revelar a los ateos? Porque ellos están pidiendo una señal, muéstreme que usted existe. Y el Señor no se maneja de esa forma. Hay que ser humilde y creer que la Biblia es verdad. Yo le contaba a ustedes un testimonio hace un tiempo. El hermano Billy Graham, ¿sí conocen a Billy Graham? Él murió hace unos años. El más grande evangelista del siglo XX. Un día lo cogió un ateo y un filósofo y lo atendió. Le pegó una revolcada así impresionante. Él llegó a la casa dudando hasta si él existía. ¿Entienden? ¿Soy real o qué soy? ¿Estoy en la Matrix? ¿Qué está pasando? Él llegó totalmente confundido a su casa y se arrodilló, abrió su Biblia y hizo un gesto de humildad grandísimo que definió su ministerio. Dijo, Señor, no lo entiendo todo, no lo sé todo, pero yo esta mañana decido creer a tu palabra. Cuando él hizo eso, su vida cambió, porque el Señor dijo, man tan humilde, este man aguanta, este man sirve para lo que yo quiero. Y comenzó a trabajar con él y fue el evangelista más grande del siglo XX. Si usted miraba cuando un presidente tomaba posesión en los Estados Unidos, ¿saben a quién invitaban para que hiciera el juramento sobre la palabra? A Billy Graham. Cuando Billy Graham murió, fue velado donde solamente eran velados los presidentes y los altos generales de los Estados Unidos. Fue tremendo hombre de Dios y tuvo tremenda honra aquí en la tierra porque él honraba la palabra de Dios. Entonces dígale a su vecino, si tú quieres honra aquí en la tierra, debes honrar la palabra de Dios. Santiago capítulo 4 versículo 10. Santiago 4:10 dice, humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Hay veces que toca decirle al Señor, Señor, no lo entiendo todo. Porque uno ve cosas y uno no entiende. Uno no entiende, por ejemplo, la creación. Uno no entiende una cantidad de cosas de la ciencia que a veces nos cuestiona. Uno ve canales, viene filósofos ahorita que el mundo es todo filósofo y todo con ideas y toda la cosa. A veces uno no lo entiende, a veces uno trata de evangelizar a esa gente y uno queda evangelizado. Y uno queda como loco. Pero hay momentos que uno tiene que ser humilde y decirle, Señor, no lo entiendo todo. La verdad no sé qué estás haciendo. A veces el Señor se cierran puertas y uno no lo entiende. ¿No le ha pasado eso? Usted está tratando de hacer algo y las cosas no se dan. Puede ser por algo, el Señor quiere hablarlo. La actitud corriente, la actitud normal que usted tiene que hacer es decirle, Señor, no lo entiendo todo, pero decido creerte. Diga conmigo, Señor, no lo entiendo todo, pero decido creerte. Amén, sea como Samuel. Cuando Dios le hablaba, él respondía, habla que tu siervo escucha. Era lo único, Dios hablaba y él decía, habla que tu siervo escucha. Entonces, 4 puntos para que Dios le hable a su vida. ¿Listo? A usted que le gusta tomar nota. Hoy voy a tomar puntos, tengo puntos para todo. Primero, para que Dios le hable, usted debe querer que Dios le hable. Porque si usted no quiere que Dios le hable, Dios no le va a hablar. Usted cuando quiere que una persona no le hable, ¿usted qué hace? Usted la evita, ¿cierto? Usted se pasa por otro lado, se sienta en otro lado, porque usted no quiere hablar con esa persona. Entonces, si usted está evitando a Dios, Dios no puede hacer nada. Dígale a su vecino, Dios es un caballero. Él no te va a obligar a nada. Amén. Entonces, lo primero que usted debe hacer si quiere escuchar la voz de Dios es querer que Dios me hable. ¿Cuántos aquí quieren que Dios le hable? Amén, listo, vamos bien, usted ya tiene el primero. Segundo, valorar su voz. Segundo, valorar su voz. Usted debe entender que es Dios el que habla. Porque hay veces uno llega a la iglesia, yo sé, muchos se chocarían hoy cuando llegaron y no vieron al pastor, uno dice, qué raro está el pastor. A mí me pasaba eso, yo me acuerdo que yo era así, yo llegaba a la iglesia y no estaba el pastor, y uno, Entonces, ¿sabe qué hacíamos antes? Llamábamos antes de ir a la iglesia.
Éramos bien conchas, no haga eso está mal, ¿me entiendes? Éramos bien conchas, llamábamos a ¿qué? ¿Cómo está todo? Bien, y tan ayuda y esto. Entonces, no, bien. ¿Y el pastor cómo está? Entonces le decían, no, el pastor está viajando. Y uno, ok, ¿vienes esta noche? Y uno le decía, no, se me presentó algo, no alcanzo a llegar hoy. Uno es así de concha a veces con la palabra. Y usted debe saber que la palabra de Dios es palabra de Dios, sea quien la predique. Claro que usted es muy maduro en eso, ¿no? Este mes usted se aguantó de todo, usted se aguantó una mezcolanza impresionante, se aguantó a un calvo, se aguantó a un loco con el pelo pintado y se aguantó a otro barbudo en gorra en el templo del Señor. Entonces dígale a su vecino, lo estás haciendo muy bien. Entonces dígale, ese punto tú ya lo tienes claro. Amén. Es valorar la palabra de Dios, es entender que no es quien la predica, sino que sea palabra de Dios. Amén. Es lo que importa, que sea la palabra de Dios. Cuando usted tiene hambre, no importa quién sirve la comida. Cuando usted tiene hambre, usted llega y come lo que haya. Uno a veces llega a la casa y lo que haya. Ahí pega, bueno, hágale, yo le echo un huevito y usted come feliz. No importa si usted tiene hambre, usted va a tener comida, amén, y va a recibir. Yo comencé a entender eso después. Llegaba a la iglesia y yo decía, no, tengo que valorar la voz de Dios, tengo que enfocarme que es la palabra de Dios. El predicador no me gusta, el predicador me aburre, el predicador me da sueño, pero no importa, es palabra del Señor. Y me concentraba en la palabra del Señor y siempre Dios me hablaba y siempre Dios me daba la respuesta que yo necesitaba. Cuando uno tiene hambre va a encontrar comida. La Biblia dice, Dios es galardonador de los que le buscan. Si usted viene a buscar al Señor y no a un pastor, usted va a recibir recompensa del Señor. Pero si usted viene a la iglesia buscando palabra del pastor, va a recibir recompensa del pastor. Y le tengo una noticia, el pastor es igual que usted, tiene carne y a veces peca y a veces falla y a veces ni lo saluda y a veces ni lo ve. Cuando usted pone los ojos en el pastor o en su líder y el pastor falla, es cuando usted comienza a flaquear su fe. Pero cuando usted pone su oído atento a la voz del Señor, el pastor se puede descarriar, la iglesia se puede acabar, puede pasar, lo mandan a Las Vegas, lo mandan por allá donde, mejor dicho, lo mandan el trabajo a Las Vegas. Usted sabe que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Usted está allá, no tiene iglesia, no tiene nada, no tiene un pastor, no tiene nada, pero usted igual sigue siendo creyente. Amén. Porque las personas que dependen de un pastor están escuchando a un pastor y van a recibir recompensa del pastor. Y si un día el pastor está en la carne y la embarra, entonces usted también la embarra. Pero cuando usted está agarrado a la palabra del Señor, cuando quiere escuchar su voz y cuando valora que es la Biblia, la palabra del Señor, usted está fundamentado en la roca. Pueden venir problemas, pueden venir dificultades y su fe no va a flaquear. Y usted va a estar firme, amén. Tercero, primero, ¿cuál era? Querer que Dios me hable. Segundo, valorar su voz. Tercero, humildad para escuchar su voz. Humildad para escuchar su voz. Mateo capítulo 16, versículo 4. Mire lo que dice. Solo una generación, Mateo capítulo 16, versículo 4. Solo una generación malvada y adúltera reclamaría una señal milagrosa, pero la única señal que les daré es la del profeta Jonás. Luego Jesús los dejó y se fue. Estaba hablando de gente pidiéndole una señal. Pedir señal, eso no es humildad. Pedir señal, eso no es fe. Pedir señal es Antiguo Testamento. Usted ahora no se rige por señales. Dígale a su vecino, usted no se rige por señales. Uno llega a la iglesia, Señor, si se pone ese saco rojo, ella va a ser mi novia. Y usted llega acá y se puso el verde. Y Dios sí creía que ella podía ser su novia. Usted no es. Usted no se rige por señales. Amén. Usted no se rige por, usted se rige por humildad y creer la palabra del Señor. Amén. ¿Sabía que a esa generación él dijo que les daré la señal de Jonás? ¿Cuál era la señal de Jonás? ¿Se acuerda que estuvo 3 días en el vientre de una ballena y que fue expulsado al tercer día? ¿Qué significaba eso? Que la señal que iba a dar Jesús es que iba a morir y al tercer día iba a resucitar. El Señor se la dio, resucitó, pero a pesar de eso ellos no creyeron.
porque les costaba doblegar su servicio, les costaba obedecer al Señor y ser humildes. Entonces, la tercera es humildad para escuchar al Señor. Cuarto, obedecer lo que Él nos dice, porque si Él habla, Él espera que usted obedezca. Ahora, si usted no le ha pasado que hay tiempos que uno dice, Señor, háblame, háblame, y no le ha hablado, y habían épocas en que sí le hablaba todo el tiempo, que usted abría la Biblia y preciso, el Señor le hablaba, y usted se movía, y de repente hubo un momento en que dejó de moverse y ya no le habla más el Señor. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque usted no ha hecho caso al último mandato que el Señor le dio. En la historia de Abraham, el Señor le dijo a Abraham, Abraham, váyase de su casa y deje su parentela, váyase al lugar que yo le mostraré. O sea, deje a todo el mundo, váyase, coja a su esposa y salga. ¿Sabe qué hizo Abraham? ¿Se llevó a quién? A Lot. ¿Por qué se llevó a Lot si el Señor le dijo que no? Porque el Señor sabía que Lot iba a traer problemas más adelante. Que se fue ¿se acuerda que se dividieron y le tocó irse para Sodoma y Gomorra? Y después hubo una guerra y Abraham tuvo que ir a enfrentarse con unos reyes por él. O sea, el Señor le dijo, no se lleve a nadie. Y Abraham se llevó a Lot. Cuando usted lee la palabra, lea la Biblia, lea Génesis, vea la historia de Abraham, se va a dar cuenta que Dios no le volvió a hablar. No hay nada que el Señor le dijera nada. Entonces Abraham comenzó a andar y de repente comenzaron a haber problemas, roces con los siervos de Lot y una cantidad de cosas feas. Estaba ya la situación incómoda hasta que Abraham dijo, no, Lot, no podemos seguir juntos, escoja una tierra y la que usted escoja, yo me voy, usted se va y yo me voy para que usted me deje. Cuando Abraham hace caso y despacha a Lot, de inmediato, usted lee la palabra, de inmediato el Señor vuelve y le habla y le dice, ok, ya estamos bien, ahora yo te haré padre de multitudes, y comienza a cumplir la promesa que el Señor le había dado a Abraham. Pero cuando usted no obedece, el Señor no va a hablar. Terry Mize decía que es como un juego de ajedrez o como un juego de damas chinas. Él da un movimiento, Él espera que usted dé el siguiente movimiento, pero si usted no da el siguiente movimiento, ¿qué pasa con el juego? Se estanca. Él no es tramposo que le roba el turno como nuestros tíos cuando estamos jugando parqués. ¿Entiende? Que uno está jugando y de repente, ay, a mí me tocaba, y usted, no, yo no sé, no se dio cuenta, y ya le movieron y lo metieron a la cárcel y usted quedó ahí. Dios no es así. Dios espera hasta que usted se mueva. O sea que si el Señor ya le dijo algo y usted decidió no hacer caso, no espere que el Señor le siga hablando. El Señor está ahí esperando que usted haga el movimiento. Amén. Entonces dígale a su vecino, haga caso. Ok, déjese corregir. Cuando las personas se ofenden porque las corrigen, está mal. Dígale otra vez a su vecino, déjese corregir. Dígale, así no tenga la razón, déjese corregir. Dígale esto, le conviene. Dígale esto, usted quiere que Dios lo use, déjese corregir, no se ofenda. Amén. Éxodo capítulo 32, versículo 9. Éxodo 32, versículo 9. Mire lo que dice. Dijo el Señor a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahí está hablando de que la cerviz es esta parte en la nuca. Y dura cerviz es que le ponían a los bueyes, le ponían el yugo acá para arar la tierra. Cuando era de dura cerviz era que no se mantenía, y se mantenía rígido y no agachaba la cabeza para que el yugo le quedara bien. Entonces eran animales de dura cerviz y tocaba hacerle duro y no querían y querían hacer su propia voluntad. El pueblo de aquí de Israel estaba haciendo lo mismo en este tiempo. ¿Se acuerda que salieron de Israel y Moisés se fue a la montaña a hablar con Dios? Se fue unos días y abajo en el campamento del pueblo se hizo un becerro de oro. Y hizo lo que se fue en el pecado, hicieron una cantidad de cosas y el Señor dijo, ese pueblo es de dura cerviz. Entonces vamos a probar la cerviz de su vecino, ¿listo? Relaje su mano derecha. Póngala en el cuello de su vecino. Primero mírelo si le está sonriendo, no ahí sea que ahí se enoje y ¿listo? Y masajéele el cuellito y dígale esto, tú no eres de dura cerviz. Tú eres manso a la palabra del Señor. Amén. Amén. ¿Encontró alguno de duro cerviz? Sí, hay unos que son rígidos, esta vaina son cuero, esa vaina inamovibles. No.
Sea mansito para las manos del Señor, amén. Usted debe saber que en los tiempos en que estamos necesitamos agachar la cabeza y escuchar la voz del Señor. Necesitamos entender la dirección. El pueblo de Cristo necesita saber qué hacer en estas circunstancias. Necesitamos ser sabios, necesitamos ser entendidos y entender las circunstancias de Bogotá, de Colombia y del mundo. Lo que está pasando con las marchas, lo que está pasando con todo eso. El pueblo de Dios ahorita está más dividido que cualquiera. Y la Biblia dice que un hogar dividido por peleas no va a prosperar, se va a desintegrar. Y una ciudad que está dividida por una guerra civil no va a tener la victoria, lo dice la palabra. Jesucristo lo dijo. Y en este momento el pueblo de Dios está más dividido que cualquiera. ¿No se ha dado cuenta las redes sociales? ¿Cómo nos estamos atacando entre nosotros mismos? Eso nos decimos de todo. Ahorita usted métase a un perfil de un cristiano y eso parece un perfil de un mundano. Tanto odio, yo no entiendo por qué hay tanto odio entre creyentes. Y eso no está bien, amén. Tenemos que amarnos, dígale a su vecino, yo lo soporto, así pienses contrario a mí. Somos un pueblo, amén. O sea, necesitamos escuchar la voz de Dios, necesitamos saber qué hacer, ¿listo? Entonces, el primer paso, ¿cuál era? Querer escuchar la voz de Dios. Segundo, valorar la voz de Dios. Tercero, humildad para escuchar la voz. Y cuarto, obedecer lo que Él nos dice. Cuando usted tiene esos 4 puntos, puede haber más, a lo mejor usted puede encontrar más, pero usted cuando tiene esos 4 puntos, Dios se asegura de que va a comenzar a hablar. Y va a comenzar a hablar. Ahora, ¿cómo saber si lo que Dios me habló es palabra de Dios? Que es otra pregunta que también tenemos. Uno dice, yo quiero que Dios me hable, listo, y ya sabe cómo tiene que hablarle. Ahora, ¿cómo saber si lo que Dios le habló es lo que en realidad usted era lo que Dios quería para su vida? Y tengo 4 puntos para saber que Dios quiere hablarle o cómo le habla a Dios. Juan capítulo 1 versículo 12. Juan capítulo 1 versículo 12. ¿Cómo nos habla Dios? Voy a responder esa pregunta. ¿Cómo nos habla Dios? Amén. ¿Cómo usted quiere saber cómo habla Dios? Amén. Listo. Tengo 4 puntos de cómo habla Dios. Juan capítulo 1 versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Cuántos aquí recibieron al Señor? ¿Cuántos aquí creen en su nombre? En el nombre de Jesucristo. Listo, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora usted es un hijo. Amén. Dígale a su vecino, tú eres un hijo amado. Y como hijo, dice, mira lo que sigue diciendo. Mas a todos los, versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Usted como hijo, usted debe saber que usted tiene derecho de hablar con Dios. Y aparte de que tiene derecho legal de que Dios le hable. Aquí en Colombia, cuando los papás se divorcian y se separan, el papá tiene derecho de hablar con su hijo, ¿o no? ¿Cierto? Tiene derecho de pasar tiempo con él. Con Dios es exactamente igual. Al momento que usted creyó en Cristo, usted tiene derecho de que Dios le hable. Y Dios quiere hablarle. Usted, toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento, usted se va a dar cuenta que Dios quería hablar con la humanidad. Y Dios quiere hablarle en esta mañana. Amén. Entonces, dígale, yo soy su hijo y Dios me va a hablar. Y Dios quiere esa relación íntima con su hijo. Dios quiere que, por ejemplo, yo con mis hijos, yo quiero experimentar todo lo que ellos están viviendo. Yo quise estar cuando mi hija Naya gateó. Yo tenía que estar, yo le decía a mi esposa, si ves que vas a gatear, la tumbas. Yo tengo que estar ahí. O sea, si yo no estaba con ella, yo le decía, la tumbas, no la dejas hasta que yo llegue, ahí sí la dejas gatear. Cuando dijo sus primeras palabras, la primera vez que fue al baño, yo quería estar con ella. Yo quería ver ese proceso. Y ese proceso produce intimidad entre padres e hijos. Usted debe saber que Dios quiere estar en todos sus procesos. Él le encanta eso. Le encanta estar con nosotros. Él es un buen papá, no como los que tenemos nosotros. El mío se fue. Yo no lo conocí, creo que tenía como 5 años cuando él se fue, no, ni me acuerdo cuántos años tenía. Él no es como un papá terrenal que abandona. No, Dios quiere estar y quiere estar en todos los procesos. Entonces, primero, Dios nos habla por su palabra. ¿Ok? ¿Usted quiere que Dios le hable? Esto es lo más eficaz. ¿Ok? La palabra de Dios, la palabra profética por excelencia. Usted tiene que leer la Biblia si quiere que Dios le hable y leerla bien. Amén.
Por ejemplo, usted no puede leer el Antiguo Testamento sin antes haber leído el Nuevo Testamento. Porque el Antiguo Testamento es el edificio en el plano. Es como los arquitectos, hacen un plano del edificio. El Nuevo Testamento es el edificio ya armado. Usted tiene que leer el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento, porque si usted lee el Antiguo Testamento antes de leer el Nuevo Testamento, usted se puede volver legalista. Entonces usted ya no podría comer mariscos, usted ya no podría, las mujeres no podrían usar jean, las mujeres no se podrían maquillar, yo no podría tener gorra en este momento. ¿Entiendes? O sea, cuando uno no lee la palabra de manera incorrecta, usted puede tergiversar y su mente se puede ir mal. Usted tiene que leer a la luz del nuevo pacto. Amén. Dígale a su vecino: tú estás en el nuevo pacto gracias a la sangre de Jesús. Porque póngale cuidado, cuando Cristo vino a la tierra, Él cumplió todo el Antiguo Testamento al pie de la letra, lo cumplió todo. Toda la ley y los profetas, Jesucristo la cumplió. Entonces usted en el Nuevo Testamento tienes que confiar en Jesucristo, en que Jesucristo ya lo cumplió. Y es muy distinto. Amén. Entonces, ¿cuál es lo primero? La palabra de Dios. Segundo, ¿cómo Dios nos habla? Dios nos habla directamente a nuestro espíritu, y esto aquí es fundamental y voy a demorarme aquí un poquito. Él nos habla directamente a nuestro espíritu. Romanos 8, versículo 16. Esto es importante, que aquí va usted a saber cuándo Dios le va a hablar. Dice: el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿A qué da testimonio? A nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La voz de Dios es desde adentro. ¿Ok? Si usted la siente desde afuera, es otra cosa. ¿No ha escuchado gente que dice: yo escuché una voz a mi lado que me dijo tal cosa? Escuchaba, en Estados Unidos hubo una mujer que cogió y apedreó a sus hijos, y los apedreó a 2 niños y los mató a punta de piedras, y dijo que escuchó una voz de Dios que hiciera eso. Pero no, Dios habla desde adentro, porque en este nuevo pacto Dios está en nosotros. Amén. Dígale a su vecino: Dios está en mí. Entonces Dios nos habla desde adentro. La voz desde afuera no es muy confiable. Primera de Juan 2:27. Primera de Juan 2:27. Dice: ustedes han recibido el Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes. Y mire lo que sigue diciendo: así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es verdad, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber, y lo que Él enseña es verdad, no mentira. Así que, tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Pero mira lo que dice: ustedes han recibido el Espíritu Santo y Él vive ¿dónde? Dentro. Entonces, muchas veces es como una intuición. ¿Se han sentido alguna vez que, por ejemplo, usted se va por una cuadra y ve unas personas raras y usted siente algo aquí adentro que le dice: váyase por otro lado mejor? O usted viene y le ofrecen un negocio y comienzan a hablarle de negocio, y usted aquí siente como que me van a tumbar, ¿cierto? Uno siente acá. O viene alguien a acercarse a hablarle y comienza a hablarle así romántico, comienza a hablarle así distinto, así especial, y usted dice: las intenciones de esta persona no son correctas. Generalmente Dios habla como una intuición. ¿Ok? Como una intuición, como algo acá. O muchas veces como una imagen. Como una imagen. Uno ve una imagen de algo. Y como somos tan visuales, el Señor usa eso. Como una vez me preguntaron: ¿y usted el Señor a qué lo llamó? ¿Usted no ha pensado en otra cosa? El Señor lo llamó en otra cosa y toda la cosa. Yo me puse a orar y yo le dije: Señor, muéstrame cuál es mi llamado. Y yo tuve una imagen en mi cabeza donde me recordaba la palabra donde donde el hermano ¿se acuerda cuando Moisés estaba en la batalla? Que estaba y él levantaba las manos, y cuando él levantaba las manos, el pueblo vencía. Aarón, ahí está, gracias. Cuando estaba Aarón y Hur, que eran otros hombres, ellos venían y le levantaban las manos a Moisés, y cuando Moisés levantaba las manos, el pueblo ganaba. Yo tuve esa imagen en mi cabeza, y lo que sentí en mí era que yo tenía que ayudar a levantar las manos del pastor para que el pueblo venciera. Y el Señor no me ha dicho otra cosa. El Señor me dijo: mantenga las manos levantadas. Entonces, cuando mi hermano o el pastor me dice: toca que se quede y toca que predique, yo, listo, yo le hago.
Toca que vaya y limpie, listo, yo voy limpio. Porque a eso fui llamado el Señor. Pero Él muestra una imagen. Hay veces usted está orando y se le viene una imagen de una persona a su cabeza. ¿Sí le ha pasado eso alguna vez? Es porque el Señor quiere que ore por esa persona. O le ocurre por alguna circunstancia y viene una imagen a su cabeza. Hace unos días estábamos orando aquí en la iglesia con los líderes y se me vino una imagen a mi cabeza y yo veía gente que salía por todos lados como de la tierra, es como que brotaba. Yo veía eso como gente brotando de la tierra que venía a la iglesia y era mucha gente. Y yo dije, Dios va a hacer algo grande con nosotros. ¿Entiendes? O sea, el Señor habla de esa forma, o sea, habla a través de su palabra, pero lo que Él más quiere es hablarle también desde adentro. Amén, desde aquí, Él quiere hablarle desde adentro. Ahora, la voz de Dios no es algo místico. Hay mucha gente que cree que el Señor me habló y cree que todo se pone oscuro y de repente viene una luz sobre usted y lo envuelve un fuego alrededor y una voz que le dice, hijo mío. No, el Señor es tranquilo, el Señor es sencillo, el Señor habla como una intuición y habla cosas prácticas, porque muchas veces cree que Dios habla cosas fundamentales, me va a hablar mejor dicho, el destino de la nación. No, a veces el Señor le dice, se le van a quedar las llaves. ¿O no? El Señor le dice, empaque eso, se le va a olvidar. Porque Él es un Dios personal. Él habla cosas fundamentales, pero también habla cosas muy básicas. Dios hizo mucho para poder hablar con usted. Hizo que Cristo muriera en la cruz del Calvario para poder lograr tener comunión con usted. No desprecie eso, valore que el Señor quiere hablarle, amén. El Señor quiere comunicarse con usted. Ahora, el Señor no le va a hablar la voluntad de su vecino. ¿No has escuchado a esas personas? El Señor me dijo para ti esta cosa. El Señor me dio palabra para ti. ¿Alguien le ha dicho eso? O el Señor me está dando profecía para esto. Eso era antiguo pacto. Ahorita el Señor habla directamente con su pueblo. Cierta oportunidad Pedro se le acercó a Jesús, vio a Jesús muy confianzudo con Juan. Y Juan era todo confianzudo y se le acostaba en el pecho a Jesús. Y Pedro, todo como celoso, fue y le dijo, venga Jesús, ¿y este qué? ¿Qué tienes tú con Juan? Y Jesucristo le dijo, mire mi hijo, si yo quiero que él viva, que no muera hasta que yo regrese, es problema mío. A usted no le importa. A usted no le importa cuál es mi relación con él. ¿Sí me entiende? Escasamente uno está tratando de escuchar la voz de Dios. Qué complejo querer escuchar la voz de Dios para otro. Amén. O sea, Dios quiere hablarle. Dígale a su vecino, Dios es personal y te va a hablar directamente a ti. ¿Cuál fue el primero? La palabra. El segundo, directamente personal, aquí una intuición. Y tercero, Dios nos habla a través de los hombres de Dios. Mire lo que dice Efesios 4:11. Efesios capítulo 4 versículo 11 al 13. Mire lo que dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Ellos tienen, ponle cuidado, tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos la unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que somos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. O sea, el Señor usa hombres de Dios para guiarlo a usted en su camino, pero yo no me puedo meter a usted en su vida. Amén. Yo no me puedo obligarlo a usted a hacer algo. Yo no puedo usted decidir por qué trabajo quiere ir. Yo solamente podemos, los pastores damos una guía, damos la palabra de Dios, pero generalmente Dios ya le habló a usted eso. Y la profecía, ponle cuidado a esto, la profecía en este pacto es para confirmar algo que Dios le habló ya a usted. La profecía no es para guiarlo. Eso era Antiguo Testamento. Ahora el Señor nos guía directamente a nosotros a través de su palabra y a través de nuestro espíritu. Amén. Entonces dígale a su vecino, no se deje engañar. ¿Ok? Y cuarto, ¿cómo nos habla Dios? Dios nos habla a través de su naturaleza. ¿No le ha pasado que usted sale y mira el amanecer, mira el atardecer y usted dice, wow, esto no puede ser obra humana, eso tuvo que haber sido Dios? Usted se levanta y mira a su esposa, a su esposo y usted dice, wow, esto es obra de Dios. Amén. Uno ve, la naturaleza habla de Dios. Salmo 19 versículo 1.
Salmo 19, versículo 1, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Qué hacen los cielos? Cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro la noticia, una noche a la otra se lo hace saber. Sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible, toda la tierra resuena su eco. Sus palabras llegan hasta los confines de la tierra. Usted nomás mire la creación y se va a dar cuenta que Dios está hablando y que hay un Dios que existe en esta tierra. Usted sabía que nos ha hecho esta pregunta que dice: ¿cómo va a juzgar Dios a los que no creyeron en Jesús, a los que nunca conocieron de Jesús? ¿No ha tenido esa pregunta? Y uno dice: venga, y en la época en que Jesús murió por allá, toda la gente que vivía aquí en América, ¿qué pasó? ¿Se murieron? ¿Qué? ¿No conocieron a Jesús? ¿Se fueron al infierno? ¿No fueron al infierno? Ellos van a ser juzgados por el testimonio de la naturaleza y por sus conciencias, porque la naturaleza habla de Dios. Amén. Dígale a su vecino: no hay excusa. Dios nos quiere hablar y nos va a hablar. Amén. Póngase de pie, por favor. No alcanzamos a terminar. Les iba a dar 7 cosas para saber si Dios les habló, pero bueno, allá usted y su espíritu. No, mentiras. Algo que usted debe saber: Dios quiere hablarle, Dios quiere guiarlo, Dios quiere apersonarse de su vida, Dios quiere ayudarlo, Dios quiere que usted no se equivoque más, Dios quiere que no lo sigan ilusionando más. Dios quiere que usted escoja a la persona correcta. Dios quiere que usted se case bien, no que se lo sigan besuqueando y lo echaron besuqueado, sin plata y no pasó nada. No, Dios quiere que usted se case con la persona indicada. Yo cuando conocí a mi esposa, yo la vi la primera vez que salí con ella. Yo lo primero que el Señor me habló aquí, me dijo: ella va a ser su esposa. Y yo lo sentí aquí, pero yo de bocón fui y se lo dije el primer día. Se asustó: un man es loco, este man, ¿qué? A mí no me ha dicho nada el Señor. Y es verdad, o sea, era una cosa que el Señor me estaba confiando a mí íntimamente, algo propio. Pero el Señor quiere dirigirlo a usted, amén. Quiere decirle: ese negocio no le funciona, esa persona no le conviene, tome vacaciones, tómelas en tal lugar, no se coma eso. ¿No le ha hablado también de comida? Nada, fui a un matrimonio y el Señor nos dijo: no se coma esto, déjelo ahí, no se coma eso. Y el resto de gente se enfermó. O sea, Dios habla. ¿O no ha sentido eso, que usted se va a comer algo y usted siente no comérselo, pero su carne le gana y se lo come? A mí me ganaba la grasa del pollito, el pollito asado. ¿Se acuerda que lo sirven en una caja de cartón y queda un charquito de grasa? Yo sé que es desagradable, yo sé. Yo me acuerdo que yo una vez vi el pollo, vi ese charquito y se me hizo agua a la boca, y algo me dijo aquí: no se coma eso. Mi hermano me dijo: ¿qué se va a comer eso, cochino? Mi mamá me dijo: eso le puede caer mal. Y uno terco como una mula. Yo cogí la papita y primer mordisco, ya untada al dedo, untada la mano, y me comí toda esa vaina. Duré enfermo como 15 días, horrible, vomitaba por todo lado, pero por todo lado, literalmente. O sea, una cosa horrible. El Señor quiere evitarnos cosas. El Señor quiere que usted no sufra. Uno le dice al niño: no metas eso ahí porque te puedes hacer daño. El niño cree que uno lo está cohibiendo, cree que uno lo está regañando, pero el Señor sabe por qué nos dice cosas. Él quiere guardarnos, Él nos ama demasiado. Dice la Biblia: de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que pueda escuchar la voz de Dios. Amén. Dígale a su vecino: el Señor te ama demasiado y quiere hablarte. Yo quiero hacer una pregunta en esta mañana. Aquí hay alguna persona que nunca haya escuchado la voz de Dios, pero que hoy dijo: esto es como para mí, que no sea creyente, que no tenga iglesia, que no tenga un pastor. Si hay aquí alguna persona que nunca haya recibido en su corazón a Jesucristo y que esta mañana diga: yo quiero ese Dios personal, no el de la religión. Dios no es una estatua mudo. No, Dios habla, Dios es una persona, Él habla, Él se comunica con la gente y Dios quiere hablarle aquí. ¿Hay aquí alguna persona que nunca haya recibido a Jesús y que en esta mañana quiera recibir a Jesús? Me gustaría que por favor levantara su mano. ¿Aquí alguna persona que quiera? Que hay una persona, Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Allá hay otra persona? No hay más. No. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Pregúntele a su vecino, dígale: ¿tú ya hablas con Dios?
¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera recibir a Jesús en su corazón? Allá hay una persona, Dios te bendiga, bien. Y las personas que nos están viendo en internet, genial. Quiero hacer algo, las personas que levantaron su mano, pasar aquí al frente, me gustaría orar por usted. Me gustaría orar por las personas que levantaron su mano. Dios quiere hablarles en esta mañana. Dios no es una religión, Él es una persona. Jesucristo no es una religión. Las personas que levantaron la mano, pasen aquí, créanme, no los voy a demorar mucho, es un poquito nomás que los voy a demorar, las personas que levantaron la mano. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Hola, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo vas? ¿Alguien más? Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Créame que no los estoy invitando a cambiar de religión, porque el cristianismo no es religión. El cristianismo no es una estatua, el cristianismo no son tradiciones, no son cosas para llegar a ser salvo. El cristianismo es una persona y esa persona es Jesucristo. Y yo se las quiero presentar en esta mañana. ¿Y cómo lo puede conocer a usted? Es muy fácil. Solamente decir, Señor, yo creo en lo que hiciste por mí en la cruz, y ya de inmediato somos hijos. ¿Se acuerda que lo leímos al principio en un versículo que dice que todos los que creyeron en Jesús, los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una oración donde usted va a confesar a Jesucristo como su Señor. Va a decir, Señor, yo creo lo que tú hiciste por mí, y de inmediato ustedes ya son hijos. Ahora Dios va a comenzar a hablarles. Pero entonces, quieran escuchar su voz. Estén atentos a su voz, amén. Vamos a hacer una oración y la iglesia va a responder, va a hacernos el coro, amén. Cierren sus ojos, por favor, ahí donde están. Repitan después de mí. Señor Jesús, en esta mañana yo he escuchado tu voz y he venido respondiendo a tu llamado, porque tú eres el único que me puede salvar, el único que me redimió y me justificó. En esta mañana escucho tu voz y la sigo, y te confieso como mi Señor y mi Salvador. Gracias por salvarme, gracias por perdonarme y gracias por querer hablarme. Desde ahora en adelante, ahora yo soy tu hijo y tú eres mi padre. Ya no estoy solo, ya no estoy desamparado, ahora soy un hijo de Dios. Háblame, Señor, quiero escuchar tu voz. Gracias, Señor. Amén, amén. Inclinen las manos hacia ellos, vamos a orar. Ahora vamos a orar por ustedes. ¿Qué va a hacer usted ahora? Ustedes ya son hijos. Van a decirle al Señor, háblame, háblame, háblame. Y se va a dar cuenta que esta semana el Señor va a comenzar a hablarles y su vida va a cambiar desde ahora. Amén. Padre bueno, te doy gracias por estas personas que en esta mañana te recibieron. Gracias por salvarlos, Señor del cielo. Gracias porque la luz del evangelio llegó a sus vidas y va a llegar a sus hogares. Ahora son salvos ellos y van a ser salvos sus casas. Padre mío, revélate a sus vidas. Envía tu Santo Espíritu sobre ellos con poder, y que Jesucristo sea formado cada día más en sus vidas. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Ahora son nuestros hermanos, ahora son tus hijos. Están escondidos en el hueco de la mano de Dios. Ahora tú les hablas directamente. Gracias, Señor, por salvarlos. Gracias, Señor del cielo, por justificarlos y redimirlos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. De un fuerte aplauso. Ahora, queremos darles un regalito de parte de la iglesia. Queremos regalarles una Biblia para que comiencen a escuchar la palabra de Dios a través de su palabra. Por favor, ahí van a encontrar al paisa Steven. Por favor, síganlo, no los vamos a demorar mucho. Les vamos a dar un regalito. Dios los bendiga, gracias. ¿Cuántos están alegres de que Dios nos habla? Amén, Dios nos habla. Dios es bueno, Él quiere hablarnos. Él todo lo que hizo en la cruz del Calvario, todo lo que sufrió, era para restablecer la comunión con el hombre. Él quería, Él se moría por hablar, es más, se murió por hablar con nosotros. Él quería restablecer esa comunión, y hoy vamos a celebrar ese sacrificio que hizo Cristo por nosotros.